Vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio que traemos basado en la carta del apóstol Juan. En el capítulo 3, voy a invitarle para que abra su Biblia, allí en el capítulo 3, el versículo 22 hasta el verso 24 de la primera epístola universal de Juan apóstol. Vamos a mirar esta escritura y como dice la escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Porque la fe viene es por el oír. Primera de Juan 3:22 dice la escritura: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Oremos. Padre, muy agradecidos contigo en esta mañana. Disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, estén prestos, abiertos para escuchar tu palabra. Esa palabra que es como semilla que cae en tierra, que puede germinar, que puede producir fruto para salvación, fruto para perseverancia, fruto de alabanza y de adoración en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da de congregarnos para estimularnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Y, Señor, que podamos ser edificados en esta hora a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Procurando hacer firme nuestra salvación. Hemos venido hablando de este tema tan determinante, tan importante para nosotros, porque no andamos a tientas, no andamos como quien golpea al aire, como decía el apóstol Pablo. Desafortunadamente hay muchos creyentes que no tienen esa seguridad. ¿Por qué? Porque su seguridad no está puesta en la palabra. Dios responderá única y exclusivamente por lo que Él ha dicho, por lo que está escrito, por lo que está escrito. Así de que yo debo afianzarme en lo que está escrito. Yo debo basar mi fe en lo que está escrito, en la palabra. De esa manera me tornaré semejante a aquel que edificó su casa sobre la roca. Dice que el que oye las palabras y las entiende, entonces le compararé a ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Podemos recapitular lo dicho anteriormente para que nos ubiquemos un poco en el contexto. ¿Y qué hemos dicho anteriormente? Que hay unas evidencias que nos dan la seguridad de que somos salvos, de que podemos con toda confianza decir que somos salvos. Y la evidencia, la última evidencia de la cual hablamos, tiene que ver con la oración, el anhelo por la oración y la respuesta a esa oración que obtenemos de parte de Dios. Pero recibiremos nuestras peticiones, y quiero hacer esta salvedad en esta mañana, recibiremos nuestras peticiones si tales peticiones están alineadas o de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, aquí no hay nada mágico en donde yo pido y recibo lo que se me antoje, sino que esas peticiones deben sí o sí estar alineadas con la voluntad de Dios. Juan el apóstol no lo establece aquí en estos versículos que hemos venido analizando, pero sí muestra la condición que se necesita para recibir respuesta a esa oración. En primera de Juan capítulo 5, el verso 14 y 15, entonces ya Juan aclara más ampliamente cuál es ese requisito para recibir una respuesta a la oración. Dice el verso 14: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, la oración que yo voy a hacer basada en la confianza, en el cumplimiento de los mandamientos y porque hago las cosas que a Dios le agradan, deberá estar alineada con la voluntad de Dios. Aquí no hay nada mágico, no hay nada mecánico, no, aquí hay que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él. Para que sea entonces efectiva esa respuesta, la voluntad del intercesor, la voluntad de quien ora, necesita estar alineada con la voluntad soberana de Dios. Y en tal conformidad, en tal acuerdo entonces de esas voluntades que están alineadas, existirá entonces una respuesta de parte de Dios a nuestra oración. Así de que la obediencia, de la cual hemos venido hablando aquí repetidas veces, es la primera condición para que las oraciones sean contestadas. La obediencia es uno de los requisitos para que haya una respuesta en nuestras oraciones. Y la segunda, podríamos decir en esta mañana, condición es la disposición para servir a Dios. Pues la Biblia dice que nosotros hacemos siempre lo que a Él le agrada. Hoy vamos entonces a mirar en el versículo 22, 23 y 24 otras evidencias que nos muestran que somos nosotros hijos de Dios nacidos de nuevo. Y esa evidencia tiene que ver con guardar los mandamientos. Ya hemos hablado un poco de ello, pero vamos a enfatizar un poco más al respecto. Y debemos preguntarnos en esta mañana, cada uno de nosotros, ¿cuál es el factor motivador para cumplir nosotros los mandamientos? Pregúntese usted en esta mañana a sí mismo, ¿por qué cumplo yo los mandamientos? ¿Cuál es el elemento motivador para yo cumplir los mandamientos de Dios? ¿Cumplo los mandamientos porque estoy esperando recibir un beneficio material? ¿Ese es el motivo por el cual yo cumplo los mandamientos? Si yo hago lo que Dios me dice, entonces Dios me va a dar esto. Ese debiera ser el elemento motivador para cumplir los mandamientos de Dios. Dice que Jacob, allí en Génesis 28:20, le dijo a Dios que él hizo un voto y le dijo a Dios: si fueres conmigo en este viaje y me dieres pan para comer, vestido para vestir, y si yo regresare a la casa de mi padre, entonces tú serás mi Dios y el diezmo de todo apartaré para ti, pero tú me tienes que bendecir. Entonces, ¿qué está haciendo él ahí? Está condicionando. Yo hago esto, pero acuérdate, Dios, que yo me porto bien. Y todavía hay creyentes así. No, yo me porto bien y yo hago las cosas bien, así de que Dios, respóndeme. Y eso no es así. Nosotros no estamos obedeciendo los mandamientos por recibir un beneficio material, y esto no se trata de un trueque o de un intercambio en donde yo hago unas cosas y Dios hace otras porque se ve obligado a hacerlas porque yo hago las mías. No. Ese no es el elemento motivador, o no debe ser el elemento motivador. Pero surge otra pregunta: ¿será que nosotros cumplimos los mandamientos para evitar la disciplina y el castigo de Dios? Dios me va a reprender, Dios me va a castigar, voy a recibir el castigo de Dios, por eso cumplo yo los mandamientos. No debe ser. Si usted tiene un hijo que le obedece, le gustaría que él le obedezca, porque usted, si no hace lo que tiene que hacer, usted va a quitarse el cinturón y le va a dar unos correazos o lo va a castigar, que él se mueva a punta de castigo. ¿Le gustaría eso? ¿Cierto que no? No, que él lo haga espontáneamente. Pero puede existir otra razón: recibir el aplauso o el reconocimiento de los hombres. Yo voy a cumplir los mandamientos para que me vean que yo sí cumplo y soy un hombre consagrado, una mujer consagrada, y entonces me van a ver cómo yo cumplo con esto. Los fariseos hacían eso, y dice la Biblia, sino que hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Jesús dijo: he aquí, ya tienen que su recompensa. Ellos buscaban el aplauso de la gente, buscaban el beneplácito de la gente y cumplían los mandamientos buscando ¿qué? El aplauso de la gente. Tampoco debe ser el elemento motivador para nosotros cumplir los mandamientos. ¿Será
autosatisfacción personal, que yo me sienta personalmente y en mi yo personal me siento satisfecho de cumplir los mandamientos. El joven rico, cuando Jesús le preguntó si guardaba los mandamientos, él le dijo: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo estoy 10 de 10. Y él se autojustificó mostrando que él cumplía los mandamientos. Pero Jesús le dio una orden: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y descubrió que Dios no tenía el primer lugar para él. Él estaba engañado a sí mismo. ¿Por qué? Porque buscaba una autosatisfacción al cumplir los mandamientos. Y finalmente, ¿será que nosotros cumplimos los mandamientos para salir del paso y quedar bien en el momento? En el momento, con Dios. Dios, tú sabes que yo cumplo y aquí estoy. Hay una parábola que Jesús cuenta en Mateo 21-28, en donde cuenta la historia de un padre que tiene una viña y tiene 2 hijos, y al primero le dice: ve y trabaja en mi viña, y él dice: no, yo no voy a ir, pero dice que arrepentido fue. Pero hubo otro que al recibir la orden de ir a trabajar en la viña, él dijo: sí, claro, ya mismo voy y espera que yo, y dice que no fue. Y Jesús dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad? Entonces, hermanos, el elemento motivador para nosotros cumplir los mandamientos de Dios no debe ni ser recibir un beneficio material, ser castigados o disciplinados, recibir el aplauso y el reconocimiento de los hombres, recibir la autosatisfacción personal, ni quedar bien con nadie en ningún momento. Jesús mostró en la Escritura cuál debe ser el elemento motivador para nosotros cumplir los mandamientos. Quiero invitarle para que miren Juan capítulo 8, el versículo 29. Jesús hablando precisamente de la razón por la cual él guardaba los mandamientos. Fue muy claro, muy determinante. Dice el capítulo 8 de Juan, el verso 29: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús entonces está declarando una verdad a sus apóstoles. Está declarando una verdad a sus discípulos. ¿Para qué? Para mostrarles cuál es el motivo, cuál es el motor que mueve a una persona para cumplir los mandamientos. Y él fue claro, fue enfático, fue categórico allí en ese motivo. Y el motivo es amar a Dios. Amar a Dios. Usted puede ponerle los vigilantes que sea, usted puede poner los castigos que sea, usted puede hacer lo que sea, pero una persona no va a cumplir si no ama a Dios, si no ama a Dios y ama su palabra. Por eso Jesús, hablando precisamente de ello, cuando escribe allí el apóstol en Juan capítulo 14, el verso 15, él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Pero si no me aman, no guardarán mis mandamientos. En Juan capítulo 14, el verso 21, el Señor vuelve y repite, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Conclusión: ¿cuál debe ser el elemento motivador para nosotros cumplir los mandamientos? Yo amo a Dios, yo amo su palabra, y con base en el amor y con base en la fidelidad a Dios, yo cumplo esos mandamientos por encima de lo que sea. A esos 3 jóvenes allí en Babilonia les pusieron una estatua gigante de oro y les dijeron: bueno, ustedes se van a arrodillar ante la estatua cuando se ven los instrumentos y cuando suene el tamboril, la zampoña y la flauta y todos los instrumentos, ustedes se van a arrodillar, porque aquí Nabucodonosor es el rey y el Dios de ustedes. Sonaron los instrumentos, la multitud se arrodilló, pero en medio de todo el conglomerado de personas, la multitud de personas, se quedaron 3 de pie.
Y dice la Biblia que uno de los siervos del rey vino y dijo, hay 3 que no se quieren arrodillar, allá están y son los que están marcando la diferencia. Todos se arrodillaron ante el sonido de los instrumentos, pero hay 3 que no se quieren arrodillar. Y él dijo, tráiganlos aquí, vamos a hablar con ellos, a ver qué es lo que pasa. Así de que los traen y les preguntan qué pasa con ustedes, y ellos dicen, no, es que nosotros amamos a Dios y no tenemos sino un Dios y no nos inclinamos ante nadie. Y el rey les dijo, ustedes no saben que yo tengo poder sobre ustedes, yo los puedo echar a un horno de fuego ardiendo, yo tengo poder para matarlos, y si ustedes no se arrodillan, entonces ustedes van a morir en esta misma hora. Y ellos dijeron, pues no importa, nosotros no nos arrodillaremos ante la estatua, oh rey, tú debes saber eso, y si Dios nos libra, pues que nos libre, pero si no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar. Es decir, si Dios me libra, bien, pero si no nos libra, sabe, oh rey, que nosotros no nos vamos a arrodillar ante ti. Se había cumplido la promesa en ellos. Aunque pases por el fuego, no arderá. Aunque pases por el agua, no te anegará. Dios estaba con ellos. Ellos amaron y demostraron con hechos que Dios era el Dios de ellos, que ellos amaban a Dios, amaban sus mandamientos y pusieron sus vidas por esa causa. En esta mañana, ¿qué es lo que te mueve a ti a obedecer a Dios? ¿Amas a Dios? Pues Jesús nos dice en esta mañana, si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Juan entonces está diciendo aquí, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si usted ama a Dios, si usted ama su palabra, ¿nosotros qué haremos? Guardaremos sus mandamientos. Y en el momento en que usted guarde sus mandamientos, automáticamente la Biblia dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es una evidencia de que usted ha nacido de nuevo. En el versículo 23, ubíquese allí por favor. Entonces nos da evidencia que tiene que ver con creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Mire lo que dice el versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí hay un mandamiento específico que requiere de obediencia de parte nuestra. Y es que el objeto de nuestra fe no es otra cosa que el nombre de su Hijo Jesucristo. Su nombre, el nombre de Cristo, denota entonces todo lo que Cristo es. El nombre en el tiempo antiguo incluía o englobaba todas las características, todos los atributos de una persona. Y cuando Juan escribe, no solamente su carta, sino también su evangelio, él está siendo enfático que el propósito que Dios tiene con el hombre es que pueda creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando habla del nombre de Dios, de Cristo, no solamente está hablando de Él como Salvador, sino que lo está mostrando como Señor. Quiero que mire 2 escrituras en esta mañana, y la primera está en Mateo capítulo 1, el versículo 21. Y es que el nombre de Cristo es para salvación. Dice la Biblia, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que en ese nombre hay ¿qué? Salvación. Y eso fue lo que el ángel le dio la noticia a María. Pero no solamente le dio la noticia de que ese nombre es para salvación, porque algunos, y hablaba con alguien en estos días, que está padeciendo una situación muy complicada de salud, y yo le decía, mira, tú no solamente en este momento debes buscar a Dios como Salvador, porque yo sé que estás pasando por un momento muy difícil de salud, pero el propósito es que tú reconozcas a Cristo como Señor, porque salvadores necesitan todos en este momento. Hay quien necesita ser salvo de deudas, otro necesita ser salvo de una enfermedad, otro necesita ser salvo de un despido laboral,
otro necesita ser salvo de un problema familiar y la gente está buscando ¿qué? Un salvador, alguien de dónde agarrarse para que lo salve de esa situación. Pocos buscan un salvador para salvar sus almas, están pensando en salvarse de situaciones y muchos han tomado a Jesús como el salvador de sus situaciones complicadas. Pero lo que se les ha olvidado reconocer es que Cristo, antes de ser salvador, es que Señor, Señor. Y en Filipenses capítulo 2, el versículo 9 al 11, la Biblia declara que Él es Señor. Por la obra que Él cumplió, dice que Él se humilló hasta lo sumo, y al haberse humillado hasta lo sumo, a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Verso 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por la obra de Cristo automáticamente se dice la Escritura, toda lengua y toda rodilla debe doblarse ¿ante quién? Ante el Señor. Y yo le decía a esta persona, si tú primero reconoces que Jesucristo es el Señor de tu vida y reconoces el señorío de Él sobre tu vida y que Él es el que tiene el control de tu vida y el que finalmente tiene la última palabra de tu vida, Él te puede salvar. Pero tienes que reconocerlo como Señor. Los apóstoles presentaban siempre a Jesús como Señor. Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque eso contrastó con la cultura romana. La gente veía a César y decía, César es el Señor, César es Dios. Pero los creyentes decían, no, César no es Dios, Jesucristo es el Señor. Y entonces chocaban y por eso eran llevados a los circos romanos y eran vituperados y eran perseguidos, pero ellos se sostenían ¿en qué? En que Jesucristo era su soberano y único Señor y Salvador. Ese nombre y ese mandamiento que nos es dado, entonces tiene un efecto pasado, presente y futuro. Es decir, creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, tiene un efecto pasado, presente y futuro. No solamente el nombre de Él es para salvación, también tiene un efecto para el presente y tiene un efecto para el futuro. A quienes ya creemos hoy en el nombre de Cristo, porque lo hemos reconocido como Señor y Salvador, un hombre llamado Robert Cambridge, predicador y teólogo escocés, dijo estas palabras para los que ya creemos: al Padre le complace que conozcamos a su Hijo, que confiemos en Él, que le adoremos, que le amemos, que le honremos como Dios mismo debe ser honrado. No hay manera de desagradar más al Padre que deshonrar al Hijo, negarse a recibirlo, negarse a descansar en Él, negar a aceptarlo, negar a mantenernos fieles a Él como Redentor, hermano, amigo, y a poner en Él toda nuestra confianza. Por eso el mandamiento que encontramos aquí en el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Cuál es el propósito entonces de esta carta? Váyase al capítulo 5, el versículo 13 de Primera de Juan, para que usted mire el propósito entonces de la carta. El propósito de la carta no es otro, sino que usted crea y reconozca que Jesucristo es el Señor. Dice el verso 13, y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en ¿qué? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pues teniendo ese nombre en su vida y reconociendo lo que implica ese nombre, el señorío que hay en ese nombre, usted puede ser salvo. Juan capítulo 1, el versículo 12, ese nombre tiene poder ¿qué? Salvador. Lea conmigo Juan capítulo 1, el versículo 12.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que lo reconocen como Señor, como Salvador, como soberano. La Escritura dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que le fue dado, nombre de Señor, Kyrios, amo y soberano de todas las cosas. La tercera evidencia que nos muestra ya, volvamos allá, primera de Juan capítulo 3, es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la primera evidencia tiene que ver con guardar sus mandamientos, que lo hacemos por amor. La segunda evidencia es que creemos en el nombre de su Hijo y lo reconocemos a Él como Señor, como soberano de nuestra vida. Y con base en esa evidencia, entonces Dios coloca en nosotros su Espíritu Santo. Lea conmigo el verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Note aquí que en el versículo 24 aparece la palabra mandamientos. En el versículo 23 aparece la palabra mandamientos. Y en el versículo 22 aparece la palabra mandamientos. Mírenlo, verso 22. Porque guardamos sus mandamientos. Versículo 23, y este es su mandamiento. Y versículo 24, y el que guarda sus mandamientos. ¿De qué estamos hablando aquí? Del mandamiento. Pero finalmente en el verso 24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Al haber reconocido el nombre de Cristo como Señor, como soberano, como Salvador, esa persona al reconocer eso es salvo. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Han sido ¿qué? Salvados. Y automáticamente Dios el Padre coloca una evidencia, un sello, una certificación sobre aquellos que han creído en el nombre de su amado Hijo. ¿Cuál es la evidencia? El Espíritu Santo. Es el sello, es el sello. La obediencia resulta entonces en mutua permanencia. Escuche bien que esto es algo glorioso. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Dios entonces permanece en cada cristiano obediente a través de ¿qué? De su Espíritu Santo, y cada cristiano permanece en Dios a través de Jesucristo. Repito, mire el orden de Dios. Cada cristiano obediente va a permanecer en Dios a través del Espíritu Santo, y cada cristiano permanece en Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? La Escritura lo dice. Nosotros permanecemos en Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 13, lea conmigo el versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16. Dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo permanece Dios en nosotros? ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, el que hace que Dios esté en nosotros, habite en nosotros. Pero a su vez nosotros estamos en Dios a través de la obra de Cristo. Nosotros habitamos en Dios a través de todo el plan, de toda la obra de Cristo. ¿Dónde está eso? Colosenses capítulo 3, el versículo 3. Entonces ahora Pablo va a mostrar cómo nosotros ahora estamos en Dios.
Lea el versículo 3 del capítulo 3 de Colosenses. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios en nosotros a través de su Espíritu y nosotros en Dios a través de la obra de Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice el apóstol, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tú en este momento estás en Dios a través de la obra de Cristo, y Dios está en ti a través de la obra del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, habita en nosotros. Entonces nosotros habitamos permanentemente en Él. Él está con nosotros todo el tiempo. Es nuestro compañero todo el tiempo. Nosotros no entramos y salimos de la presencia de Dios, como algunos dicen, ay, nosotros entra en la presencia del Señor. No, yo vivo en la presencia del Señor. Yo vivo, Dios habita constantemente en mí y yo estoy en Él. No es que yo estoy entrando y saliendo de la presencia de Dios como si la presencia de Dios fuera un salón y yo entro y salgo. No, Dios ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días, voy a estar en ustedes a través del Espíritu y ustedes estarán en mí a través de la obra de Cristo, permanente, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es la promesa de Dios. Ahora, la señal de que tú has reconocido y crees en el nombre de su Hijo, la señal de que eres un hijo de Dios es que tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Tienes el Espíritu de Dios. Y eso tiene unas implicaciones espirituales. En Gálatas capítulo 4, váyase allá a Gálatas, después de segunda de Corintios, está el libro de Gálatas. ¿Por qué digo esto? Porque hay denominaciones que separan una cosa de la otra. Escúcheme bien. Ellos dicen, bueno, ya se entregó a Cristo, ya se entregó a Cristo. Entonces ahora tiene que recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer un evento para que usted reciba el Espíritu Santo. Y vamos a invitar a Pepito Pérez, que es un evangelista muy reconocido, muy ungido, y él va a venir y va a predicar y ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y hay gente que dice, no, yo no he recibido el Espíritu Santo y llevo 10 años aquí y yo no he recibido el Espíritu Santo. Resulta que eso es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios, usted ya tiene el Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 4, el versículo 6. Este texto es poderosísimo. Dice el versículo 6. Dice la Escritura. Desde el verso 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Está hablando de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Para redimirse, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ¿qué? De hijos. O sea, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué nos redimió Cristo? Para que usted fuera adoptado hijo de Dios. Usted es un hijo por adopción. Nosotros no éramos hijos, éramos criaturas, pero a través de Cristo y su obra, nosotros somos adoptados hijos suyos según su beneplácito. Y en razón a que somos hijos de Dios, en virtud a ello, mire lo que dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, aquí viene lo más glorioso, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Así de que si tú eres un hijo de Dios, creíste en la obra de Cristo, recibiste a Cristo y aceptaste a Cristo y reconociste a Cristo como Señor y Salvador, para ti Dios inmediatamente, que en virtud a eso da el Espíritu de su Hijo a todos los que son suyos. Usted es salvo, inmediatamente Dios envía su Espíritu como certificación de que usted es un hijo de Dios.
Pastor, ¿y dónde dice eso? Claro, Él sella lo que es suyo. Él pone el sello automáticamente en la vida de cada uno de nosotros. Váyase allí a Efesios capítulo, el libro que sigue, Efesios capítulo 1, el versículo 13 y 14. A esos que Él salva, Él inmediatamente envía su Espíritu y pone un sello sobre ellos. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios: en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos ¿en quién? En Cristo. Todo es por Cristo. Y con base en eso, como resultado de eso, lea lo que dice el versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, primero hay que, ¿cuál es el orden aquí? Según el texto, primero hay que oír, dice el versículo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Quiere decir que una persona no puede ser salva si primero no oye. Tiene que oír el evangelio. Tiene que oír el evangelio. Pastor, pero es que yo me puedo salvar de otra manera. Yo tengo una religión, mis familiares eran. No te puedes salvar si no escuchas, oyes, te expones al mensaje del evangelio, porque el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que el evangelio es la semilla que germina en el corazón del hombre para ser salvo. Tienes sí o sí que oír primero el evangelio, porque lo que salva al hombre es que invoque el nombre de ese Salvador. Y Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Sí o sí, la gente primero tiene que oír el evangelio para ser salvo. Pero muchas iglesias decidieron ya no predicar el evangelio, porque es que sentar la gente a oír, la gente no quiere oír. Tiene que ser el evangelio, tiene que ser la semilla. Lo explicamos el martes pasado, estamos explicando las parábolas. La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, el sembrador salió ¿a qué? A sembrar. ¿Qué es el sembrador? Cualquiera de nosotros que lleva la palabra. ¿Qué es la semilla? La palabra, el evangelio. ¿Cuál es el terreno? El corazón de cada una de las personas. El sembrador lo que hace es que sembrar, sembrar, sembrar. Allí no da unas características del sembrador, no dice cuáles son las habilidades del sembrador, simplemente dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembró? Una semilla. ¿Cuáles son las características de la semilla? No dice que tiene que ser de una manera o de la otra, la naturaleza, que hay que cambiarla, que hay que alterarla. No, la semilla es la misma, es la palabra de Dios. Ha sido, es y será la misma. El hombre tiene que oír el evangelio para ser salvo, y el corazón de cada uno de ellos muestra su naturaleza, y con base en la naturaleza de cada corazón producirá el efecto. Si es un corazón semejante al camino por donde pasa la gente, la semilla caerá allí y los aves del cielo irán y se comerán la semilla y se la llevará. Esos son los que oyen la palabra, y dice la Biblia que viene Satanás y se roba la semilla y se olvidan. Si es un terreno pedregoso en donde hay una superficie pequeña de tierra y debajo hay piedra y la semilla cae allí, ella profundizará por un tiempo, pero cuando llega a la piedra no podrá seguir, y por falta de agua y de raíces el viento viene y se la lleva y se arranca la semilla y se pierde. Esos son aquellos que con gozo recibieron la palabra, pero cuando viene la prueba, la tribulación, la persecución, inmediatamente se van, y uno pregunta: ¿dónde está? No volvió. Aquel que cae sobre espinos, dice la Biblia que los espinos crecen y ahogan la palabra, y la palabra se vuelve infructuosa. Entonces la semilla, cuando cae allí en ese terreno con raíces
de maleza, con espinos, con cardos, esas plantas crecen rápido, y como crecen más rápido que la semilla que tiene el fruto, la ahogan y la hacen infructuosa. Esos son los que se llenan de los afanes de esta vida, los que están detrás del dinero, la fama, el éxito, ser reconocidos, los que van en la corriente de este mundo y se están enredando y enredando y enredando, y usted les dice: ¿cuándo nos vamos a sentar? No, ahorita no tengo tiempo, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y no hay tiempo, pastor, no hay tiempo. Enredados. Y la palabra se vuelve infructuosa y finalmente se muere la palabra. Pero hay unos que producen, y el corazón que Dios en su soberanía ha preparado es un corazón de tierra fértil, que está despedregado, que han quitado las raíces, que se han quitado la maleza, y esa semilla cae allí, y dice la Biblia que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Son los que oyen la palabra, la entienden, la guardan en su corazón y producen que el fruto para la gloria de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces ahora sí dice el versículo 13: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Creíste? ¿Eres salvo? Inmediatamente Dios te pone ¿qué? El sello. Ahí dice el versículo 13, puso que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios conoce a los que son suyos. Creyó, le pongo un sello. Es el sello de su Espíritu. Es la señal que eres hijo de Dios. Es que tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida, y ese Espíritu comienza a hacer una obra sobrenatural en tu vida. Es la obra del Espíritu Santo. No es la obra de un pastor, es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese Espíritu Santo en mí? Rápidamente le voy a dar algunos textos para que usted ya los confronte en su casa, los mire allí con detenimiento. Número 1, le da vida espiritual. Le da vida espiritual. El hombre, según Efesios 2:1, está muerto. El hombre nace muerto. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos espiritual. El hombre nace muerto. La palabra muerto significa separado de Dios. Y todos los hijos de Adán nacen muertos. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos, están separados. Ese hombre necesita revivir, necesita nacer de nuevo, y el único que puede hacer esa obra es el Espíritu Santo. La Biblia dice en San Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién le da vida al pecador? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace la obra, no hay poder humano que le dé vida. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel, lo paró frente a un valle de huesos secos, un cementerio, y le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta dijo: Señor, tú lo sabes, yo no sé. Entonces le dijo: entonces profetiza, háblales, predícales. Y dice que él empieza a predicar, y de un momento a otro empieza a moverse los huesos, y cada hueso se junta con su hueso, y empezó a subir piel, y empezó a subir huesos y tendones, y a cubrir esos huesos, y se formó allí unos cuerpos. Y entonces, pero él vio que esos cuerpos no estaban vivos, esos cuerpos solamente estaban articulados. Y entonces ahora le pregunta: ¿y ahora qué hago? Y le dice: profetiza. Dile al Espíritu: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre esos huesos y vivirán. Y él profetizó, y el Espíritu Santo vino y sopló sobre esos huesos, y dice la Biblia que cada uno inmediatamente se levantó, y fue un gran ejército. Y Dios dijo: así es la casa de Israel. El Espíritu es necesario que entre en la vida para que esos huesos muertos tengan vida. El Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros será el que nos dé la vida. El Espíritu es el que da vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así de que usted hoy tiene vida espiritual por la obra del Espíritu Santo. Y si usted hoy no está en Cristo y no tiene el Espíritu Santo, quiero decirle, mi amigo, usted está muerto.
usted está muerto espiritual. Usted no vive para Dios. Pero luego de darle vida, lo va a regenerar. Es decir, una nueva creación. Es el milagro más grande, escúcheme bien, este es el milagro más grande. El milagro más grande es que un muerto reviva, muertos espirituales. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro y usted se imagina lo que pasó al interior del cuerpo de Lázaro. Llevaba 4 días, estaba ya hediondo, ya había, hiede ya, le dijo la hermana de Lázaro, hiede ya porque es de 4 días. Jesús se para frente a la tumba y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que llevaba 4 días de muerto se reincorporó, salió y había una nueva creación en él. Lo que el Espíritu Santo va a hacer es una nueva creación. Tito capítulo 3, el verso 5. Dice la Escritura: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién hace el proceso de regeneración? El Espíritu Santo. No hay poder humano que pueda regenerar a un hombre. Y si cambia un vicio, se pega a otro vicio. Si cambia un pecado, agarra otro pecado. Porque no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración. El Espíritu Santo lo regenerará. Y luego que lo regenere, dice 1 Corintios 12:13, lo introducirá en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice la Biblia: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién lo introduce ahora en la iglesia? El Espíritu. ¿Quién lo pone a usted aquí en la iglesia? El Espíritu Santo. Así de que si usted trajo a alguien, no fue que usted lo convenció, fue el Espíritu el que lo convenció. ¿Quién lo introdujo en la iglesia? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ahora hará el proceso de santificación. Primera de Pedro 1:2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién sigue limpiando la vida del hombre? El Espíritu Santo. Empieza a producir el fruto. Pero también es el Espíritu Santo el que activa sus oraciones, intercede por nosotros. Pero el Espíritu Santo también es el que dirige y guía a los cristianos y nos guía a toda verdad. Es el que produce la iluminación. El Espíritu Santo es el que da la seguridad de la salvación y el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Acompáñame a leer Romanos 8, verso 16. Mire lo que va a hacer el Espíritu en usted. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Quién es el que le da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios? El Espíritu. Por eso una persona que no tiene el Espíritu no tiene la convicción, la seguridad de que es un hijo de Dios. Pero aquel a quien Dios ha puesto su espíritu le da testimonio de espíritu a espíritu de que usted es ¿qué? Hijo de Dios. Y si es un hijo, es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Concluyamos en esta mañana diciendo que el amor sacrificial que ya vimos hace 8 días, la confianza puesta en la gracia de Dios, el deseo de la oración, la obediencia a los mandamientos, la fe puesta en el Hijo de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas son la certificación de que usted es un hijo de Dios. La presencia de esas virtudes en usted y en mí nos brindan la auténtica seguridad a quienes manifiestan esas acciones. Y así como nos da la confianza en que hemos nacido de lo alto y que somos hijos de Dios por el poder de Dios. Yo puedo decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo amor sacrificial. Porque en mi corazón siento amor. A pesar de que me han hecho daño y he sido vituperado y etcétera, etcétera, yo siento amor. Tengo confianza puesto en la gracia de Dios. Yo sé que no es por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Yo soy salvo. Yo siento el deseo de orar y tener relación con Dios en oración, y mis oraciones han sido respondidas de acuerdo a su voluntad, porque yo guardo sus mandamientos y hago lo que a Él le agrada. Yo obedezco sus mandamientos y en mi incapacidad
yo puedo hoy recibir la fuerza para cumplir la palabra de Dios. Yo he creído en el nombre del Hijo de Dios y hoy yo tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Por eso yo soy un hijo de Dios. Note usted que esto no es una fe ciega, una fe ignorante. No, una fe que tiene un soporte, que tiene una base bíblica que me dice: yo soy un hijo de Dios. Necesitamos hoy creyentes que tengan la seguridad, la certeza y la confianza. Y repito, no es simplemente hacer una oración. No, es que él hizo la oración, pero ¿está dando el fruto? ¿Pero tiene las evidencias? No lo volvimos a ver. No sabemos si tiene. Hay que mirar, hay que mostrar la evidencia. La diferencia entre la semilla que produjo y no produjo, la semilla que se llevaron las aves y la semilla que se ahogó y la semilla que no produjo, ¿cuál fue la diferencia entre todas esas semillas? El fruto, el fruto. Jesús dijo: por los frutos los van a conocer, por los frutos. Estén en pie, por favor, tengan la bondad. Ahora pregúntate en esta mañana: ¿eres un hijo de Dios? ¿Tienes la seguridad? ¿Tienes los elementos suficientes para decir: yo soy un hijo de Dios? Si lo eres, que cada uno se debe probar a sí mismo, vamos a dar gracias por ello. Si no lo tienes, hoy puede usted nacer de nuevo. Pastor, pero ¿cómo así? Es que yo llevo como 17 años en la iglesia. Sí, pero es posible que usted no haya nacido de nuevo. ¿Cómo así? Sí. Hay gente que está yendo a las iglesias y que lleva años en las iglesias y no ha nacido de nuevo. Es más, le tengo un dato: hay pastores que no han nacido de nuevo. ¿Qué? Sí. Hay líderes, pastores, predicadores que no han nacido de nuevo. Y eso sí es increíble. ¿Y por qué lo digo? Porque Nicodemo era un principal, porque Nicodemo era un líder, porque Nicodemo era el que enseñaba. Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú un líder reconocido? ¿Eres tú el que le enseña a la gente y no sabes esto? ¿Qué le estaba diciendo a Nicodemo? Tú eres un líder, un predicador, un maestro, y tú no has nacido de nuevo. ¿Cuántos predicadores y pastores y líderes habrá hoy liderando iglesias y no han nacido de nuevo? Pero hermano, ante eso tenemos que con humildad decirle a Dios en esta hora que usted pueda confirmar esa salvación en su vida. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí reconociendo tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Que esta salvación no es por nuestros méritos, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras obras, no es por nuestra capacidad, no es por nuestra herencia, no es por nuestra estirpe, nuestra genealogía, nuestra simiente. No es porque seamos de X o Y país, no es porque tengamos familiares creyentes. No, esta salvación se ha producido porque tú has colocado en nosotros la vida tuya a través de tu Espíritu Santo y nos has dado vida, pues habiendo estado muertos espiritualmente, nos diste vida. Porque tú nos has regenerado, porque tú nos has transformado a través de la obra de tu Espíritu Santo, quien aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Hoy somos salvos porque hemos reconocido el nombre de tu Hijo Jesucristo como Señor soberano y Rey y dueño de todas las cosas. Y por eso hoy nosotros tenemos la confirmación, la certeza de que somos tus hijos. Te pido, Padre, que podamos en esta hora afianzarnos, que podamos hoy en esta hora, Señor, afirmarnos en estas verdades bíblicas para poder tener la certeza, la seguridad y poder estar hoy confiados y gozosos y tranquilos de que esta salvación es segura y que esta salvación no vamos a perderla, porque esta salvación no depende de nosotros, depende de ti, Padre.
Te pedimos en esta hora que abras el entendimiento de una persona que ha venido en esta hora y que si aún no ha nacido de nuevo, hoy pueda nacer de nuevo por medio de la obra de tu Espíritu Santo, por el efecto de tu palabra que le infunde aliento a su espíritu y puede nacer y puede vivir de nuevo en esta hora. Gracias, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.